Privativa de libertad, tribunal decidió que Leopoldo López seguirá en Ramo Verde. Estudian escenarios. Ejecutivo no descarta decretar estado de excepción en región andina. Continúan las protestas. En varias ciudades del país manifiestan su descontento. Alerta internacional. Cancillería hace un llamado a los países de la región ante violencia en Venezuela. Reacción. Capriles Radonsky fija posición ante los hechos de violencia del país. Batalla campal. Se incrementa el número de muertos por conflicto en Ucrania. 3 puntos en casa. Caracas Fútbol Club venció al Zulia en el torneo Clausura. Emotivo adiós. Familiares y amigos se despiden del tío Simón. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, como siempre, sean bienvenidos. Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones. Eduardo Rodríguez Yoliti, quien les habla, Andrina Yepes. Y de inmediato comenzamos. A esta hora se desarrolla el funeral del queridísimo tío Simón. Familiares, amigos y personalidades del espectáculo se han presentado en el Cementerio del Este para despedirlo. Federica Guzmán se encuentra en el lugar y desde allí nos amplía la información. Muy buenas tardes, Federica. Muy buenas tardes, Andrina. Buenas tardes, Eduardo. Venezuela. Nosotros nos encontramos aquí, por supuesto, presentes en el último adiós a nuestro queridísimo tío Simón y acompañados de una mujer extraordinaria, su hija Betsimar. Betsimar, bienvenida una vez más y todo lo que le tengas que decir a Venezuela en estos momentos donde te acompañamos con el corazón. Gracias a todos los que están aquí y los que no han podido llegar, que están a través de la radio o la televisión. Gracias, porque todo el afecto se siente gigante, grande, en este momento en el que papá ha partido a donde debe ir a compartir con Dios y con la vida eterna que le queda por vivir. Yo solamente les puedo decir que delante de su rostro y su presencia solo puedo decir gracias. Gracias, papá, por haber vivido con nosotros. Gracias, papá, por haber cantado. Gracias por habernos dado todo lo que nos diste. Cuenta conmigo, cuentas que yo soy memoria con todos los que te queramos recordar. Yo no voy a descansar un día para que tus canciones se las sepan los niños, porque es la única forma que podamos tener un país alegre, un país optimista, un país que se sepa levantar por la mañana y sepa soñar por la noche. Yo le doy gracias a los medios por haber cubierto esto de esta forma tan hermosa. Y bueno, son lágrimas y alegría por haberlo tenido y lágrimas por despedirlo. Betsimar, los actos fúnebres, ¿cómo van a continuar? Ustedes que tienen previsto, sabemos que mañana se va a efectuar, la cristiana sepultura de tu padre. Sí, vamos a estar aquí en el Cementerio del Este todo el día de hoy hasta la noche. Mañana a las 3 de la tarde está pautado el sepelio. El pueblo de Venezuela que quiera venir a acompañarlo es bienvenido, como siempre fue bienvenido en el corazón de papá. Yo solamente estoy aquí para expresar la gratitud en nombre de mi familia y para transmitirles que es un dolor despedirse de un ser querido, pero también tenemos la responsabilidad de recordarlo y de honrar esa memoria con alegría como él lo hizo, con su canto, con sus ojos, con sus manos. Y quiero decirle al país que papá murió dormido, murió soñando seguramente en la Venezuela que tanto quiere. Muchísimas gracias, Betsimar. Nosotros con estas hermosas palabras regresamos con este pase a los estudios. Muchísimas gracias, Federica, por este contacto, por las palabras de Betsimar Díaz, la hija de Simón, cuando todo un país prácticamente es sobrino o pariente muy cercano del inolvidable tío Simón. La alegría de tenerlo, las lágrimas para despedirlo, pero fundamentalmente la gratitud por quien fue para Venezuela y seguirá siendo como un auténtico símbolo patrio. Vamos a otras materias. El Tribunal 16 de Control dictó medida privativa de libertad en contra del dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López. Su sitio de reclusión será la cárcel de Ramo Verde.
Previo a la audiencia de este miércoles, el dirigente de Voluntad Popular escribió a través de su cuenta en la red social Twitter que el traslado del tribunal a Ramo Verde es por miedo e ilegalidad y no por su seguridad. Recordemos que López entregó a las autoridades este martes 18 de febrero, luego de una concentración en la Plaza Brión de Chacaíto, aquí en Caracas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, no descartó un decreto de estado de excepción en el Táchira para lograr que retorne la normalidad a la entidad y proteger al pueblo tachirense. En cadena nacional desde el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado informó que tiene las facultades constitucionales y la ley habilitante para ejecutar esta acción. Si tengo que decretar un estado de excepción especial para el Táchira, estoy listo para crearlo, para decretarlo. Y meter los tanques, las tropas, la aviación, meter toda la fuerza militar de la patria, porque el Táchira nosotros lo vamos a preservar como territorio venezolano. Por otra parte, derogó la ley de ilícitos cambiarios y creó el SICAD II como mercado alternativo de oferta de divisas que establece el marco legal para el funcionamiento del sistema cambiario y de los organismos cambiarios competentes. Mejor dicho, la creación de un mercado cambiario alternativo, SICAD II, con permuta de títulos valores. 3. Autoriza la ley a que los privados, sean personas naturales o jurídicas, compren o vendan divisas entre sí a través de operadores cambiarios designados de acuerdo a la ley. Explicó que esta ley fija las condiciones de financiamiento del SICAD II, las tasas de cambio máximas que se van a revisar periódicamente y las modalidades de operaciones bajo la rectoría del Estado venezolano. En Táchira, piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana fueron desplegados en calles y avenidas de su capital, San Cristóbal, para restablecer el orden y evitar hechos violentos. Javier Faría nos amplía. Sí, gracias. En efecto, una vez conocida la instrucción del Gobierno Nacional de reforzar la seguridad en Táchira, se desplegaron contingentes de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército en la zona alta de San Cristóbal, en lo que tiene que ver con los ingresos al Core 1 de la Guardia Nacional, también hacia la zona perimetral de la residencia oficial de gobernadores. Se habilitaron cuadrillas del Ejército para remover las barricadas de basura quemada que están impidiendo la movilidad de peatones y vehículos en municipios como San Cristóbal, Torbes, Cárdenas, Guásimos, Andrés Bello y Córdoba. Se mantiene lo que es la restricción del uso de armas de fuego en todo el estado. Las protestas estudiantiles cesaron en la mañana de este jueves, se mantienen universitarios en lo que ha sido el punto de vigilia de los estudiantes, pero todo transcurre bajo completa normalidad. Es la información que podemos aportar a esta hora desde el estado Táchira. Ustedes continúen con más. Gracias, Javier. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó los hechos de violencia en Venezuela y exigió al gobierno atender las reclamaciones legítimas del pueblo, en lugar de distraer con la expulsión de 3 diplomáticos estadounidenses con falsas acusaciones. Barack Obama se dirigió al pueblo venezolano al término de la Cumbre de América del Norte, que se celebró en la ciudad mexicana de Toluca, donde exhortó al presidente Nicolás Maduro a liberar a los manifestantes y entablar un diálogo verdadero. Con la OEA, le pedimos al gobierno de Venezuela que libere a los manifestantes que están detenidos y se comprometa en un diálogo verdadero en que todas las partes tienen la obligación de frenar la violencia y que se restablezca el orden. El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton Matos, ratificó este miércoles que la oposición venezolana retomó la intención de derrocar al presidente Maduro a través de la violencia. Manifestó la disposición y capacidad de diálogo del Ejecutivo Nacional para mantener la paz en Venezuela. Los bolivarianos y chavistas, gente de paz, permaneceremos abiertos y permaneceremos al diálogo entre el gobierno y el sector democrático de la oposición, entre la legalidad y la legitimidad por una parte y la disidencia responsable y la protesta democrática por la otra. Roy Chatterton Matos aseguró que solo un pequeño grupo opositor respalda las acciones de Leopoldo López y señaló que la verdadera voluntad popular apoya al gobierno de Nicolás Maduro. Precisamente en la misma sesión, el embajador de Colombia en la OEA, Andrés González, envió condolencias al pueblo venezolano por las víctimas en las protestas opositoras. El gobierno de Colombia lamenta los hechos de violencia ocurridos esta semana en Venezuela, la pérdida de vidas humanas
y expresa sus condolencias a las familias, al pueblo y al gobierno de Venezuela. Hace un llamado al diálogo abierto y respetuoso, manteniendo como norma la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y las libertades democráticas. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lamentó las pérdidas humanas y los incidentes de violencia en el país que causaron la detención del líder opositor Leopoldo López. El portavoz de la Secretaría General comunicó la preocupación de Ki-moon por la situación que dejó hasta ahora 6 muertos en el país. La ONU indicó que en los últimos días recibió la preocupación de los gobiernos de la región, por lo que espera que el diálogo conduzca a los cambios que necesita el país. Amigos, nuestra primera pausa y más adelante, a toda marcha, retoman una colosal obra de la ingeniería. Ya les contamos de qué se trata. Colaborar para que nuestros espacios públicos estén limpios. Una manera de colaborar con la limpieza de las calles es no botar basura por la ventana de los carros. ¿Y cómo evitarlo? Muy sencillo. Puedes llevar una bolsa desechable y depositar allí tus desperdicios. Mantener limpio nuestro país cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. En Anzoátegui, desde tempranas horas, grupos de oposición decidieron cerrar las principales calles y avenidas de la zona norte de la entidad. La protesta fue dispersada horas después por cuerpos de seguridad, quedando solo algunos puntos de Lechería y Barcelona, donde permanece trancado el tránsito. De manera extraoficial, se conoció que 47 personas fueron detenidas por la Policía del Estado por su participación en estas manifestaciones, entre ellos 9 menores de edad. 3 personas se encuentran recluidas en el Hospital Luis Racetti de Barcelona por heridas de perdigones. La presidenta de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, Ensa Carbone, asegura que más de 400 emisoras privadas apuestan por el diálogo para alcanzar la paz en el país, considerando que la actividad de la radiodifusión constituye un instrumento fundamental para el desarrollo de la cultura, la educación, el sano entretenimiento y la defensa de los derechos humanos de toda la sociedad venezolana. La institución exhorta al diálogo como medio indispensable para el entendimiento, a fin de alcanzar la paz y la solución de los problemas que enfrenta el país. Diálogo que debe estar enmarcado en la Constitución y las leyes de la República. La organización Balancín de Oro otorga el galardón a la campaña El Buen Venezolano de Noticiero Venevisión como Programa de Cultura Ciudadana del Año, a Endrina Yepes como Comunicadora Social Destacada del Año y a Manuel Sáenz como Narrador de Noticias Destacado del Año. Nuevamente, Noticiero Venevisión agradece el reconocimiento por la campaña emprendida para contribuir con la tolerancia y la sana convivencia ciudadana que encabeza nuestra compañera Endrina Yepes. El profesionalismo de Manuel Sáenz como narrador de Noticias del Año coloca en relieve el excelente desempeño periodístico que caracteriza a Noticiero Venevisión. Felicitaciones, Endrina, otro más. Muy honrados por este reconocimiento, y en momentos como este se hace más vigente la necesidad de la campaña El Buen Venezolano, y el mejor reconocimiento es que todos seamos mejores venezolanos. Para allá vamos, para Maracaibo. Qué bueno, qué bueno. En minutos, poderosa adquisición. Facebook construye su imperio en redes sociales. En Ucrania, al menos 13 cadáveres aparecieron esta madrugada en una parada de autobús en Kiev. El hallazgo se suman los 28 muertos que dejaron los enfrentamientos de los últimos 2 días. Un diario local publicó imágenes de 7 cadáveres cubiertos con sábanas en la Plaza de la Independencia, donde acampan los opositores desde hace 3 meses. Según activistas, cayeron víctimas de francotiradores policiales. El Ministerio de Interior ucraniano informó que un policía murió y otros 29 resultaron heridos en los enfrentamientos de esta mañana. El presidente de Ucrania se reunió con los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Polonia, que intentan promover la reanudación del diálogo entre las autoridades y la oposición.
En Reino Unido, la exdirectora del diario News of the World, Rebecca Brooks, fue absuelta del cargo de pago ilícito a un funcionario en el juicio sobre el espionaje telefónico en la prensa británica. El juez del Tribunal Penal londinense absolvió a Brooks por falta de pruebas en el cargo que la acusaba de pagar a un funcionario para obtener una fotografía del príncipe Guillermo. Brooks afronta otros cargos criminales por interceptar teléfonos móviles, soborno a cargo público y obstrucción de la justicia. El gobierno de Panamá consideró una extraordinaria noticia que los consorcios que lideran la ampliación del canal reiniciaran este jueves las obras. El consorcio Unidos por el Canal se comprometió a retomar la construcción de la vía marítima, paralizada desde el pasado 5 de febrero, tras reclamar sobrecostos de 1.600 millones de dólares. La empresa estadounidense Facebook anunció que comprará al servicio de mensajería móvil WhatsApp por 19.000 millones de dólares. La red social informó que la transacción se hará por 4.000 millones en efectivo y 2.000 millones en acciones de Facebook. El negocio es la compra más grande realizada hasta ahora por esta empresa, que en 2012 compró a Instagram por 1.000 millones de dólares. Volvemos a Noticias Nacionales y vamos a volver específicamente al Cementerio del Este. Allí está nuestra compañera Federica Guzmán en los actos velatorios del tío Simón. Así es, Gendrina, nosotros nos continuamos aquí desde el Cementerio del Este, donde se está llevando a cabo todos los actos velatorios del queridísimo tío de Venezuela, el tío Simón. La gente se ha acercado con grandes gestos de cariño, han sido momentos muy bonitos, sus hijos han estado muy receptivos y por eso nosotros conversamos con uno de ellos, su hijo Simón. Vamos a escucharlo. Correcto. Mi viejito se nos fue, nos embarga mucha tristeza, pero a veces yo digo, dentro de la enfermedad que estaba teniendo, una enfermedad muy fuerte, terrible, los últimos días se puso un poco peor. Bueno, él está descansando ahorita y no fue que no hizo lo que iba a hacer, porque el viejito dejó aquí, él se fue, pero él se queda con nosotros. Bueno, y también varias personalidades del mundo del espectáculo se han hecho presentes, políticos, toda Venezuela está, por supuesto, invitada por sus hijos a darle el último adiós al querido tío de Venezuela. Vamos a recordarles y a contarles sobre todo que sobre el féretro del tío Simón se extiende una gran bandera de Venezuela, una imagen muy bonita para los venezolanos que quieran venir a darle el último adiós. Por supuesto, Servando Primera estuvo aquí también y conversó con nosotros. Simón es una plaza en donde nos encontramos todos y yo lo veo de esa manera. Yo creo que no es una pérdida, más bien es un encuentro. Yo creo que ahora es que los venezolanos vamos a empezar a encontrarnos y vamos a empezar a abrazarnos y a desvestirnos de prejuicios, de ideologías y a vestirnos con versos del tío Simón. Momentos muy lindos, grandes homenajes, palabras hermosas. De eso ha estado rodeado nuestro querido tío Simón. Este lugar está lleno de flores y, por supuesto, de todos sus seres queridos. Con este pase nosotros regresamos a los estudios con Gendrina y Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a Federica Guzmán por tanta emotividad, ¿no? Por todo lo que significa esta despedida extraña, porque Simón al final queda por siempre entre nosotros. Siempre estará vigente su legado, todas sus obras y, como decía Servando Primera, Simón Díaz es una plaza donde confluyen todos los venezolanos para darse un abrazo de amor, porque definitivamente él era expresión de la venezolanidad, un tributo muy honrado y muy sentido a lo que significa ser venezolanos. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a la pausa y regresaremos con mucho más para ustedes. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos listos hoy en Entrevista Venevisión para conversar con Delcy Rodríguez, la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Gracias por esta visita, ministra. Gracias a ustedes por la invitación, Eduardo. Agradecida. Bueno, para el país es importante conocer su punto de vista luego de los días que han transcurrido desde el 12 de febrero y antes. ¿Cómo ha venido planteándose la situación en la calle y todas esas variables que usted destacaría para intentar describir esto que está pasando en el país y el rumbo que lleva? Correcto, Eduardo. En efecto, el gobierno nacional, el presidente Maduro,
ha sido muy claro en la denuncia de un plan golpista que se está ejecutando, muy similar a lo ocurrido en el año 2002, con amplia participación de un ataque mediático desenfrenado. Si nosotros analizamos bien lo que ha venido ocurriendo, esto no comenzó el 12 de febrero, esto incluso tiene raíces anteriores. Tuvo que ver con el inicio de una guerra económica contra el pueblo de Venezuela que fue oportunamente denunciado y neutralizado en el mes de noviembre y diciembre, cuando el presidente Maduro lanza la ofensiva económica, nombra el órgano superior de defensa de la economía popular. Es decir, una serie de acontecimientos previos que fueron armando este golpe de Estado que se está llevando a cabo. Si te pones a ver, luego de esa ofensiva económica, la guerra económica contra el pueblo de Venezuela, una inflación inducida como nunca antes hemos sufrido los venezolanos. Bueno, el 23 de enero de este año, la diputada María Corina Machado hace un llamado a la violencia, a la calle. Leopoldo López también, en términos violentos, hace un llamado a la calle y se inicia todo un plan desmedido de protestas violentas, que no podemos llamarlo ni siquiera protesta, porque cuando hay una protesta es que uno cumple un objetivo. ¿Cuál es el fin? Si hay una protesta estudiantil, bueno, tú preguntas, ¿cuál es el motivo de la protesta estudiantil? Tiene que ver con becas estudiantiles, tiene que ver con transporte estudiantil, tiene que ver con la clase de la educación, pero cuando tú te pones a analizar el objetivo de estas manifestaciones violentas, pues no encuentras ningún objetivo más allá de decir que el presidente tiene que irse, que el gobierno tiene que salir. Y resulta ser que eso no está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un mecanismo democrático y constitucional para designar a las autoridades electas que ya el pueblo repetidamente ha decidido, y en el caso contemporáneo pues decidió que fuese un hijo de Chávez quien fuese el presidente de la República, como así se expresó el pueblo de Venezuela el 14 de abril del año pasado, como fue ratificado el 8 de diciembre, cuando la oposición y Leopoldo López pretendieron convertir esas elecciones, como te consta, en un plebiscito. Capriles llamaba que eso era un plebiscito y que el presidente Nicolás Maduro debía irse. Bueno, más de 1 millón de votos de diferencia confirmaron que el presidente Nicolás Maduro es el presidente constitucional y legítimo, aun cuando no se trataba de una elección que tuviese relación con la presidencia de la República. En el caso concreto, nosotros vemos mucha similitud. Yo aquí tengo una foto del año 2002. Esto es el 10 de abril del año 2002, cuando un grupo de simpatizantes y militantes de Primero Justicia, dentro de los cuales se encuentra Leopoldo López, llamaban pues a la protesta y a la salida, a la renuncia del gobierno del comandante Chávez. Aquí estamos el 10 de abril junto a Molina Tamayo, también vanagloriándose, ¿no? Luego, durante el golpe de Estado, la participación activa que tuvo Leopoldo López en el expediente violento de ese golpe de Estado. Aquí vemos una fotografía de la detención ilegal que se practicó con el entonces ministro de Interior, Rodríguez Chacín, actual gobernador del estado Guárico. Esta detención a nosotros, todo lo que fue el desarrollo del golpe de Estado en el 2002, que fue realmente un fracaso para los Estados Unidos, porque comprobaron que sus actores locales no eran competentes para llevar a cabo este golpe. El pueblo de Venezuela, como tú bien sabes, la historia lo conoce, lo derrotó el 13 y el 14 de abril. Luego venimos al año 2014. ¿Qué vemos nosotros? El 12 de febrero se llama a una protesta pacífica en Venezuela, en Caracas específicamente. El 11 de abril nosotros denunciamos que estamos en presencia, por un audio que sacamos a la luz y a la opinión pública, en presencia de un golpe de Estado, como en efecto se estaba evidenciando con 2 actores opositores en una conversación telefónica. Ese video, Eduardo, nos los hace llegar un sector de la oposición realmente preocupado por los hechos de violencia que se tenían planificado para ese día. Bueno, el 12 de febrero toda Venezuela fue testigo de cómo estas supuestas manifestaciones pacíficas que tenían como excusa a los estudiantes que después retiraron, se fueron y abandonaron en manos de esa manifestación, abandonaron en manos de grupos violentos, pues destruyeron instituciones públicas como el Ministerio Público, como la magistratura. Es decir, son focos que están destinados a golpear realmente institucionalmente al Estado venezolano. Lo que ha pasado posteriormente, todos hemos sido testigos, nosotros hemos denunciado innumerables fotos, hemos mostrado, yo solamente traje 2 porque en una locución, una rueda de prensa
que tuve el día domingo mostramos suficientes fotos manipuladas. Protestas en otros países, como en este caso una foto de protestas en Brasil, son presentadas como protestas en Venezuela. Esto es una foto ni siquiera realmente de muy mal gusto de esta señora Amanda Gutiérrez, ¿no? ¿Por qué traigo a colación la foto de la señora Amanda Gutiérrez? Porque, también se ha activado internacionalmente todo un andamiaje con artistas internacionales y nacionales para denunciar mentiras mediáticas en Venezuela. Esas fotos, que son fotos de otros países, han sido presentadas al mundo, Eduardo, como fotos ocurridas en Venezuela. Entonces estamos en presencia de un plan mediático y más allá de un plan mediático que tiene su expresión mediática en distintos sectores. Ahora, ministra, yendo un poco al detalle, desde la oposición se hacen denuncias de excesos por parte de grupos civiles armados, de quienes son víctimas, quienes han protestado con hechos de sangre, con muertes, también incluso hasta de las fuerzas policiales del Estado, como la Guardia Nacional. En ese sentido, ¿qué puede decir? ¿De qué manera se acogen esas denuncias? Y si es posible entonces garantizar a quienes hacen estos alegatos la investigación, la actuación de las instituciones. Todas las denuncias han sido debidamente tomadas en cuenta e investigadas. Hasta ahora, Eduardo, ninguna de esas denuncias, por ejemplo, matrices internacionales, que medios conocidos internacionalmente, enemigos no del gobierno de Venezuela, enemigos de la República Bolivariana de Venezuela, no han podido mostrar un solo caso. Han hecho denuncias de torturados, que han aplicado electricidad. Imagínate, hemos llegado a casos espantosos de denuncias de violaciones. Nada de esto ha sido comprobado, Eduardo. Incluso nosotros como fuente periodística hemos llamado, hemos investigado, los cuerpos de seguridad han sido investigados. Nada de esto ha sido realmente comprobado. Estamos en proceso de una campaña mediática que busca establecer y vender mentiras al mundo. Terriblemente yo tengo que denunciar acá que ya se encuentran en Venezuela en las últimas 48 horas. Nosotros hemos estado haciendo seguimiento. Se encuentran en Venezuela expertos en guerra psicológica. Hay expertos en guerra psicológica y hay también una señora con sus equipos de una televisora internacional muy conocida, experta en manipulación mediática, experta además en la siembra en situaciones que han sido montadas por intereses ajenos, en este caso imperiales de los Estados Unidos, para maniobrar la verdad. Esos equipos están ya acá en Venezuela, están haciendo su trabajo. Vemos con sorpresa incluso corresponsales de fuentes periodísticas que suelen cubrir escenarios de guerra, fueron enviados a Venezuela, no sabemos con qué oscuro objetivo, ¿no? Pero está en marcha ese plan. Nosotros lo hemos ido desactivando y neutralizando. Yo debo decir con mucha preocupación por parte del Gobierno Nacional que realmente estos planes de desestabilización son algo más allá de planes de desestabilización. Son realmente planes que no dudamos en decir que son fascistas, Eduardo. Mira, yo anoche, como a las 2 de la mañana, estuve acompañando a la conocida negra del programa Zurda Conducta. Realmente terrible lo que ella me contaba allí. A su madre se le presenta una baja de tensión, un malestar físico. Su hijo la lleva a la clínica en un taxi porque no tenían carro. Bueno, una guarimba de estos grupos violentos que no son estudiantes, porque la mayoría que nosotros estamos haciendo seguimiento, tenemos completamente identificados quienes han estado actuando como bandas delictivas en estos hechos de violencia. No son estudiantes. A los estudiantes los están usando de carne de cañón, Eduardo, pero la participación y la ejecución del plan violento son bandas que han sido, como bien se ha venido denunciando en años anteriores, son bandas que han sido formadas principalmente por el grupo encabezado por Leopoldo López. Pero para seguirte el relato de esta terrible historia humana, la señora, trancada por una de estas guarimbas de los grupos violentos, pedían que por favor los dejaran pasar porque la señora se estaba descomponiendo físicamente, tenía gran malestar y los guarimberos se reían en su cara. A la señora le dio un infarto, Eduardo, y lamentablemente murió. Entonces, ante el dolor ajeno, ante el dolor humano, ante el sufrimiento humano, la respuesta de estos grupos violentos es la burla, es la risa. No tienen respeto por la vida humana, porque el fascismo es militante del odio, de la violencia y de la muerte.
Eso es preocupante y nosotros lo denunciamos al mundo, porque además los cabecillas de este golpe de Estado tienen amplias y conocidas conexiones públicamente, comunicacionalmente, con partidos fascistas en otros países de este planeta. Ministra, varios puntos para el regreso. La comunicación es muy importante en este momento y hoy existe algo que se llama Twitter, además de otros instrumentos en las redes sociales donde proliferan imágenes, en fotografías, en videos, cada quien la cuenta. Hay muchos reportes espontáneos de la gente que está in situ padeciendo estas difíciles situaciones y se transmiten, fluyen a una gran velocidad. Pero también otro punto, en medio de estas aseveraciones que responsabilizan a Leopoldo López, planes de desestabilización incluso con injerencia internacional, a esta hora el Ejecutivo es capaz de reconocer, tiene argumento para reconocer que del lado, como se ha generalizado también el concepto de los colectivos, ha habido poder de fuego y participación, o hasta ahora eso está descartado. Por favor, cuando regresemos, entramos en estos temas. Simón Díaz, nuestro queridísimo tío Simón, ícono del venezolano universal, compositor de los más valiosos, obligada referencia de nuestra música. Iluminaste con tu talento el mundo del canto, la actuación, el teatro, el cine y la televisión. Tu legado es infinito. Al pensar en ti, sentiremos el más profundo de los orgullos y esperamos contar siempre, caballo viejo, con tu eterna bendición. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Delcy Rodríguez, ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Continuamos. Pudiéramos hablar del exceso, en primer término, tal como lo dejamos en la parte anterior, en cuanto a la responsabilidad que le indilgan a colectivos. Se generaliza en el concepto, se habla de colectivos, se habla del SEBIN, hay videos, hay fotografías. ¿Ustedes están al tanto de estas denuncias? ¿Cómo las están tomando en cuenta? ¿Hay algo que se vaya determinando en el camino? Completamente, Eduardo. Todas las pruebas han sido recabadas y están siendo analizadas por los organismos competentes. Hasta ahora te puedo asegurar y confirmar que no se ha demostrado participación alguna de los colectivos, de los llamados colectivos. Sin embargo, yo quiero denunciar que ya en años anteriores, fíjate, esto era todavía con el comandante supremo, se hablaba de activa red de comandos armados ante un posible voto adverso. Esto es reciente, 19 de febrero del 2014, colectivos y guardias atacaron edificios en Caracas, cosa que no es cierto. Los motorizados que atacaron, y que sabemos, y el presidente lo denunció anoche, han sido detenidos, no pertenecen a ningún colectivo. Pero incluso al inicio de la revolución, los llamados, los círculos bolivarianos fueron criminalizados como grupos armados. No hubo un solo hecho que puedan decir que los círculos bolivarianos, que eran formas de organización popular, como lo son los colectivos, hayan tenido participación en hechos violentos. Para que quede claro, ministra, ¿hay colectivos armados y hay otros que no son armados? ¿Hay que desgranar la realidad? ¿O usted puede afirmar de manera homogénea que ninguno está armado? Los colectivos en su esencia política no son colectivos armados, son colectivos de organizaciones políticas. Y como tal participan en la revolución, es la base popular de la revolución. Y por eso el enemigo intenta criminalizarlos, señalándolos como violentos. Bueno, los violentos, tú dices, ¿hay exceso policial? Bueno, si hubiese exceso policial, no tuviésemos las imágenes terribles que nosotros hemos mostrado al mundo sobre cómo se ha desbordado la violencia contra las instituciones, incluso no solamente con las instituciones públicas, sino contra las instituciones privadas. Yo no sé si tuviste en Chacao la destrucción de sedes de bancos privados, cómo sacaban las sillas, se sentaban en las sillas, las quemaban, hacían fogatas. Es decir, eso, me vas a decir a mí que eso son manifestaciones pacíficas. Cómo han atacado las instituciones, cómo han atacado los servicios públicos, el metro de Caracas, cómo han golpeado a sus trabajadores. Por ahí salió también un señor, Leonardo Padrón, diciendo que uno de estos trabajadores, que fue realmente brutalmente golpeado por una de estas bandas violentas, no, era todo un show. No, no, señor, aquí el único show lo monta usted. Porque ese trabajador que estaba cumpliendo, ese señor sí trabaja, que estaba cumpliendo su función en un servicio público como el Metro de Caracas, fue agredido físicamente por estas bandas violentas. De tal forma que
Todas las investigaciones, Eduardo, van a arrojar unos resultados. Nosotros lo vamos a mostrar al país y al mundo. Y con esa plena seguridad te confirmo y te afirmo que estamos en presencia de un golpe más perfeccionado que el que se ejecutó en el año 2002, porque tiene a su servicio un entramado mediático nacional e internacional como nunca antes lo habíamos visto. Hoy nosotros denunciamos que Venezuela está bajo ataque mediático internacional y nacional por las redes sociales. Desde el punto de vista nacional, ¿cuál es el ejemplo o la referencia de ese entramado mediático? Bueno, yo no sé si tú has hecho seguimiento de las redes sociales, el llamado al odio y a la violencia que por allí se establece, incluso cuando llaman a manifestaciones, realmente la convocatoria es alarmante, porque si tú vas a una manifestación pacífica, yo me acuerdo cuando yo iba a manifestar, yo iba en zapato de goma, blue jean y franela. Yo nunca pensé en llevar ni piedras en mi bolso, ni aceite, ni clavos, ni vamos a establecer un plan de dónde vamos a quemar caucho, dónde vamos a guarimbear. Yo nunca. Sí, las manifestaciones pacíficas son manifestaciones pacíficas para demostrar desacuerdo en un punto en específico. Ahora, esto no es una manifestación pacífica y eso está ampliamente demostrado, Eduardo. Los focos de violencia que estas bandas han ejecutado en determinados puntos del territorio nacional bajo un plan bien concebido, bueno, yo creo que no es un tema de mi opinión personal. Las pruebas, nosotros a las pruebas nos remitimos. Cuando tú me hablas de las redes sociales, yo te hacía referencia a esta foto, que bueno, fue una fotografía tomada de un medio pornográfico, es utilizada por Amanda Gutiérrez para señalar tortura a uno de estos violentos que participan en estos hechos delictivos. De tal forma que por las redes sociales nosotros hemos visto y estamos haciendo seguimiento. Ya hay personas incluso detenidas por el llamado a asesinar a la hija del presidente de la Asamblea Nacional, por llamados a asesinar al presidente de la República. Hay llamados terribles que nosotros vemos con preocupación a asesinar a dirigentes de la revolución, de tal forma que son expresiones, hay que decir con mucha tristeza, que en Venezuela estamos viviendo expresiones reales de fascismo. Ahora, ministra, apartándonos de una visión en blanco o en negro sobre culpas o inocencia para el ciudadano que cuenta hoy con esa herramienta de un video, de una cámara, y puede ser un testigo clave en el esclarecimiento, en la determinación de un hecho, ¿qué se le puede decir? Que de repente está metido prácticamente en el cruce de poder de fuego de lado y lado y puede aportar algo a la justicia. Claro. Puede aportar. ¿Cómo entonces ponderar? ¿Cómo colocar en balanza? ¿Qué valor puede tener eso para el trabajo institucional? Una cosa muy distinta, Eduardo, es el aporte que puede hacer un ciudadano con una determinada prueba para la investigación, y otra cosa diferente es un plan dirigido a la zozobra de la población. Yo no sé si tú viste que hace 2 días rodaba por las redes toda una serie de rumores y de planes, que hoy Caracas amanecería cerrada, hoy Caracas sería tomada por todos los puntos. ¿Qué puede generar eso en un ciudadano, Eduardo? Te pregunto yo a ti, tú te preocuparías, ¿verdad? Tú te preguntarías, ¿será que hoy voy a ir a trabajar? ¿Será que hoy voy a enviar a mis hijos al colegio? Es decir, son planes, Eduardo, que buscan justamente desestabilizar emocionalmente al ciudadano, crear una zozobra. Porque si tú te pones a ver, ¿dónde está la violencia? Aquí en el municipio Libertador, tú puedes andar tranquilamente. Que hay algunos focos donde están sembrados estos grupos violentos, que además ha sido determinado y demostrado porque tenemos los videos, tenemos la fotografía, donde estas personas que participan quemando, incendiando, atacando las instituciones, agrediendo personas, son personas de un perfil fornido y que además tienen tácticas de ataque de bandas especializadas en la materia. Vamos a aprovechar esta oportunidad que contamos hoy con la presencia de la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, para ir a otro aspecto interesante dentro de lo que se viene escuchando, dentro de lo que forma parte de esta historia que el país está viviendo día a día, y tiene que ver con la denuncia que ha hecho el Ejecutivo de un plan que procuraría asesinar a Leopoldo López. Incluso ha explicado el presidente Maduro, la familia de Leopoldo López lo ha reconocido, hubo conversaciones al respecto. ¿Qué hay que contarle al país en ese sentido? Sí, bueno, la esposa de Leopoldo López en una entrevista a CNN Internacional
en efecto confirmó que había un plan para asesinar a su esposo. Este plan había sido denunciado ya por el presidente de la República. Incluso el presidente de la República conmina a Leopoldo López a que se entregue a la justicia, como en efecto sucedió el día 18. Ese plan existe. Nosotros tenemos las pruebas y muy pronto vamos a dar a conocer al país el nombre de este alto dirigente de la oposición que está involucrado en un plan de asesinato contra Leopoldo López. ¿Un alto dirigente de la oposición? Un alto dirigente de la oposición. ¿Está ubicado en el país? Completamente. ¿Cuándo se sabrá eso? Muy pronto. Yo creo que con eso que usted acaba de decir en este momento, bueno, va a generar una natural expectativa en el país. ¿Qué debemos asumir los venezolanos en medio de lo que está ocurriendo? A propósito, vuelvo al tema comunicacional, y en el derecho y en la necesidad y en la angustia del venezolano que hoy quiere saber cuál es la situación en toda Venezuela, donde hay enfrentamientos, donde incluso el propio presidente Maduro decía que en el caso del Táchira no descartaba la posibilidad de tomar medidas especiales. ¿Qué tipo de balance podría brindar en ese sentido, mirando la geografía venezolana? Fíjate, Eduardo, nosotros en los medios oficiales hemos venido informando realmente de toda la situación. Aquí no pueden decir que no, que nosotros estamos presentando solamente nuestra visión. Aquí se ha informado todo. Aquí nosotros hemos informado al país los focos violentos que existen, la forma como se está dando, como se están ejecutando, pero al mismo tiempo hay un país que está trabajando, hay un país que está estudiando, hay un país que está haciendo su vida. O sea, nosotros no solamente debemos pensar que el país son estos planes macabros para su destrucción, son estos planes macabros para, digamos, arremeter contra la economía nacional. Nosotros debemos hacer un llamado a la responsabilidad en el uso de las redes sociales. Existe, y lo vamos a demostrar, un plan, son laboratorios que están instalados en Venezuela con conexiones en el exterior para crear este estado de zozobra, y este estado de zozobra además generalizado. Entonces hacemos un llamado a un uso responsable de las redes. No se dejen llevar por rumores desenfundados, incluso cuando se hace una denuncia o cuando se ve que hay una matriz que se intenta instalar, ya el ciudadano debería tener la duda de si eso es cierto o es falso, porque hemos venido demostrando cómo a través de las redes se está sembrando un odio, cómo a través de las redes se está llamando a la confrontación entre connacionales, entre hermanos. Ese escenario de confrontación entre hermanos venezolanos, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación, Eduardo, de desactivarlo desde los medios de comunicación, tanto públicos como privados. Y en ese sentido hemos hecho el llamado a la mayor cooperación a los medios privados para que, como un solo medio, que es el medio de Venezuela, confrontemos este ataque mediático que hoy sufre el país. Ministra, permítame volver al planteamiento anterior. Estoy seguro que el país puede estar o debe estar impactado con esta afirmación que usted acaba de hacer, que un dirigente de oposición estaría relacionado con un plan para asesinar a Leopoldo López. ¿Es un integrante de la MUT? No te puedo señalar detalles porque las autoridades a quienes les corresponde hacer ese anuncio muy pronto lo darán a conocer. Bueno, ministra, gracias por esta visita y estaremos muy pendientes de todo lo que está transcurriendo en el país en este momento. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Gracias. Delcy Rodríguez, ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Desde esta parte me despido. Quedamos con Endrina. Gracias, Eduardo. Continuamos con más informaciones. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Darío Vivas, recibió este jueves la solicitud del Comando Bolivariano de Telecomunicaciones para allanar la inmunidad parlamentaria de la diputada María Corina Machado. Señaló que el diputado Elvis Amoroso ha estado recogiendo evidencias que comprometen a la parlamentaria en acciones de terrorismo. Dijo que si el Tribunal Supremo de Justicia considera que hay méritos suficientes para solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, existen los votos suficientes para ello. Estamos ahorita en un país y un pueblo que se dio un gobierno soberano, y este es un gobierno y este es una patria libre y soberana que no le va a temblar el pulso para poner en cintura a todos aquellos que intenten contra la estabilidad democrática de nuestra patria.
Sobre las recientes protestas que se han registrado en el país y que en total han dejado al menos 6 muertos, sentenció que la oposición busca una intervención extranjera. En Maracaibo, organismos de seguridad tomaron el control de la Plaza de la República, donde se mantenían en vigilia estudiantes, personas de la sociedad civil en los alrededores rechazando la medida. Fabiola Yaquinto nos cuenta más. Así es, gracias, buenas tardes. Nosotros nos encontramos en la Plaza de la República en el municipio de Maracaibo, donde desde horas de la mañana, aproximadamente a las 7 de la mañana, organismos de seguridad en conjunto llegaron a la plaza para retomar el control de la misma. Allí se encontraban en vigilia desde que iniciaron estos 8 días de protesta estudiantes y personas de la sociedad civil. En total 13 personas fueron detenidas y puestas a la orden del Ministerio Público. Hasta ahora las autoridades no han definido cuáles son los cargos que se le imputarán a estas personas que permanecen detenidas. Las autoridades destacaron que continuarán retomando el control en toda la ciudad de Maracaibo. Algunos de ellos lanzaron piedras contra las comisiones, pero después ante el cerco que se le tenía montado aquí a la plaza, ellos cedieron, ¿no? Nosotros somos una Fuerza Armada de paz, nosotros somos una Fuerza Armada, no somos la Fuerza Armada represiva ni nada de eso, fíjense. Nuestros guardias nacionales, nuestras policías se portaran a la altura. Tomamos las impresiones de las personas que se encuentran en los alrededores de la plaza, justamente frente al cordón policial, quienes se mantienen allí protestando, exigiendo el derecho a la protesta pacífica y quienes rechazan esta medida que fue tomada por los organismos de seguridad. Anoche la Guardia Armada sacó a los muchachos que pacíficamente estaban durmiendo en la plaza. Los sacaron a perdigones. Es el reporte que nosotros podemos ofrecerles hasta ahora desde la Plaza de la República en Maracaibo. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Fabiola. Ahora pasamos al estado de Carabobo, donde continúan las manifestaciones en varios sectores desde la noche de este miércoles. Randolfo Blanco nos cuenta más. Buenas tardes, amigos. Acá en el estado de Carabobo continúan las barricadas y protestas en varios sectores de al menos 3 municipios de la entidad. En Valencia, en horas de la noche, fueron quemados 17 vehículos de la empresa eléctrica del estado Corpoelec. Asimismo, vecinos denuncian que la Guardia Nacional arremetió en contra de los edificios, disparando perdigones y bombas lacrimógenas y quemando y destruyendo al menos 5 vehículos particulares. En Naguanagua, la Guardia Nacional disparó en contra de un grupo de manifestantes e hirió con perdigones en el rostro a una joven estudiante. Para hoy está previsto que se lleve a cabo el velorio de Génesis Carmona, estudiante de 22 años de edad, quien murió tras recibir un impacto de bala cuando manifestaba en la avenida Cedeño de Valencia. Esta es la información que tenemos por los momentos. Le invitamos a que continúen con la emisión meridiana en su noticiero Venevisión. Gracias, Randolfo. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, denunció que los cuerpos militares se extralimitaron en sus funciones en las últimas manifestaciones en el país. Y ahí está. ¿Cuántos días han pasado? Y los problemas del país, ¿dónde están? Echados a un lado. Entonces, repito, en esta hora de turbulencia, a los estudiantes, a los que están en las calles, nuevamente les hacemos un llamado a no pisar el peine de la violencia, a poner el objetivo en los problemas del país, a no seguir un libreto macabro montado por quienes están en el poder y saben la fragilidad de su gobierno, a quienes están jugando aquí, a quienes están echando cuchillo unos con otros en el gobierno. No perdamos el foco. A quienes salen a protestar y salen y trancan una vía, pregúntele a los que están con usted, pregúntele si están de acuerdo. No que veamos que unos 3 o 4 asuman el derecho de generar un clima de anarquía en el mismo sitio. Esa es la agenda fracasada, la que hemos dicho que no vamos a repetir. No incurramos en los mismos errores. Si perdemos el objetivo, que es las soluciones a nuestros problemas, el gobierno va a ganar. Si tenemos como objetivo la solución a los grandes problemas del país, la fuerza va a ser tan grande, o el gobierno cambia o el pueblo cambia de gobierno.
Esa es la única forma que nosotros podemos lograr las cosas en nuestro país. Es absolutamente necesario para un cambio en Venezuela incorporar a nuestro pueblo que vive en los barrios, a los que viven en los sectores populares, que muchos sienten miedo a expresarse. Está en nosotros vencer ese miedo. Está en nosotros acompañar ese sentimiento. Pero para un cambio en Venezuela tienen que estar incorporados los barrios en nuestro país, donde hay descontento, pero donde el discurso vacío, hueco, que le interesa a este gobierno y que algunos, lamentablemente, de quienes están en la oposición, muerden. El discurso vacío no conecta. El discurso con contenido, con planteamientos, con soluciones, con salidas viables, sí conecta. Hacia allá tiene que ir orientado nuestro esfuerzo. Bien, eran declaraciones del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden.